la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El océano y su litoral en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Bauzá Ortega, quien es y ha sido profesor de Ciencias Marinas en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez y actualmente se desempeña como director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Y más importante aún, ha escrito un libro que ha sido un trabajo de muchos años y publicado bajo el nombre de Explorando el Océano y su Litoral. Es un libro publicado este año y que habla de todo este tema del océano, que es algo que nosotros damos por sentado porque somos una isla y estamos rodeados de agua, como decía Donald Trump, de mucha agua, pero que en realidad no le damos la importancia a este elemento tan importante en la vida de Puerto Rico. Aquí en La Voz del Centro, en la biblioteca virtual, tenemos varios programas que hemos grabado sobre los corales y sobre el tema de el océano y toda la cuestión y los recursos marinos de Puerto Rico. Jorge, me gustaría primero que nos hablara qué fue lo que te motivó lanzarte en el proyecto de escribir este libro. ¿Y qué tú persigues con esta publicación? Muchas gracias, don Ángel, pero antes quiero agradecerte la invitación. Para mí es un placer y un privilegio estar en La Voz del Centro, después de más de 900 episodios. 1020. 1020, Ave María. Yo me quedé en la última grabación, pero eso es motivo, ¿verdad?, de mucha alegría y satisfacción y un saludo a todos los que nos sintonizan. Pues mira, este libro comienza con una cita de un gran autor, Antoine de Saint-Exupéry, que fue quien escribió El Principito, y dice así: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero los hombres y mujeres en anhelo por el mar vasto e infinito. Y mi mensaje con este libro, lo que yo quiero lograr antes de entrar en detalle, yo quiero que el lector se una, me acompañe en este viaje de exploración, porque yo quiero llevarlo a que se apasione y se enamore del mar, de sus criaturas, de sus procesos. Porque el primer paso para la conservación es precisamente enamorarse de este sistema. Y antes de enamorarse hay que conocerlo. Y el libro aspira a que el lector conozca estos temas, pero en un lenguaje ameno, sencillo, con un poquito de folclore, de historia, de mitología, aunque tiene, ¿verdad?, su dato científico, pero está escrito para educar y para deleitar. Y el libro es como un menú, como si fuéramos un restaurante y vemos este menú y decimos, caramba, yo quiero probar todos estos platos. Y yo te digo, vas a probar esos platos. Y eso es lo que tiene este libro. Todos esos temas que cubren lo que podría ser un curso de oceanografía o de ciencias marinas, pero un lenguaje sencillo, lleno de muchas anécdotas, y que para que la gente no solamente aprenda y conozca, es que se quede hasta con deseos de conocer más. Y yo, ¿verdad?, como capitán de ese barco, anhelo que al final de esa travesía el lector se sienta, ¿verdad?, conectado y se convierta en un amigo y abrace lo que se conoce como el gran viejo azul, que es el océano. Y del océano dependemos. Y el océano nos regala un sinnúmero de obsequios que podamos entrar en detalle, empezando por la mayor parte del oxígeno que respiramos, alimentos, medicamentos, recreación, transportación. Y si nosotros queremos conocer los procesos de este planeta y conocer los cambios climáticos y queremos nosotros como sociedad continuar a persistir, tenemos que conocer los procesos que ocurren en el océano. Acuérdate que 3/4 partes de la superficie de un ángel es océano. Y el océano es el gran termostato planetario. Y por ahí podemos seguir. Y aquí está plasmado en este libro. Pero en Arroyo Habichuela y todos estos conocimientos los ponemos en contexto. Establecemos relaciones. Establecemos cuál es la importancia para mí, para ti, para la sociedad. Porque el conocimiento y los temas uno los googlea. Pero ponerlos en contexto, explicarlo, establecer las relaciones y por qué es importante para mí, lo encuentras en este libro. ¿Cuál es la importancia principal del océano para Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico, sabemos que somos una isla en las Antillas. Tenemos el océano Atlántico en el norte, tenemos el mar Caribe en el sur.
el pasaje de Anegada al este y el pasaje de La Mana al oeste. O sea, estamos rodeados por agua. Y lo que tal vez no conocemos es que Puerto Rico tiene un espacio sumergido, que es Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no termina donde rompe la ola. Hay una parte de Puerto Rico que es sumergida, lo que se conoce, ¿verdad?, como esa zona o ese mar territorial. Y está definida por ley, 3 millas náuticas. O sea que, y si sumamos ese terreno, esa cantidad de Puerto Rico sumergido, que Puerto Rico tiene jurisdicción, es mayor que el terreno, el Puerto Rico terrestre firme, casi el doble. Y en esos recursos, en ese espacio tenemos unos recursos de gran importancia. Tenemos las playas con un valor recreativo, turístico. Puerto Rico lo más que promociona son sus playas a nivel internacional. Tenemos unos ecosistemas que nos protegen, ecosistemas que funcionan como barreras naturales contra los eventos climáticos como son las tormentas, las marejadas y los huracanes. La mejor barrera, los arrecifes de coral, los manglares, los bosques de mangle, que en el pasado había que eliminarlos porque esos terrenos había que reclamarlos para agricultura y habían órdenes administrativas que si tenías humedales y mangles en tu finca tenías que reclamarlos si no te reposeían esos terrenos. Y ahora entendemos la importancia de esos ecosistemas como barreras naturales, como filtros que mejoran la calidad de las aguas de las costas y por ahí podemos seguir. De hecho, tengo un capítulo donde menciono una criatura en la cual se descubre un producto anticanceroso de Yondell y se manufactura hoy día. Y esa criatura, ese compuesto más bien se descubre en los canales de la Parguera en Puerto Rico y el Departamento de Ciencias Marinas con la compañía Farmamar y la Johnson & Johnson que identifican ese compuesto. O sea que no sabemos si en esas criaturas que viven en el fondo tenemos la solución y la cura para muchas enfermedades que nos afectan. La alimentación. Nosotros podríamos estar cultivando en el mar, la agronomía del mar. Podríamos estar teniendo estos sistemas, cultivando peces, cultivando algas, que tienen un sinnúmero de beneficios. Y tenemos ese potencial. Energía. Nosotros podríamos estar cosechando la energía de las olas que son constantes. Y ya hay la tecnología para hacerlo. Como una planta en Nueva Escocia, el Limpet, que son unas estructuras del tamaño de una casa que cosechan la energía de las olas. Y por ahí podemos seguir. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo, enamorarnos y protegerlo, porque el océano y su litoral no solamente están ahí para la contemplación, es bien importante, pero es que nosotros como civilización vamos a depender de él. Pero tenemos que tenerlo saludable. Si queremos obtener energía, si queremos obtener alimentos, si queremos obtener medicamentos, recreación y sosiego, tenemos que mantenerlo saludable. Y en esa dirección va el libro. Vamos a conocer toda esta riqueza, todos estos regalos, para entonces nosotros movernos a esa conservación y a ese buen manejo. Ahora, Jorge, menciona distintos temas y me comentabas que tú has organizado toda esta información en 5 puertos. Correcto. Háblanos, ¿qué son, cómo tú defines estos puertos y por qué lo organizaste de esta forma? Pues mire, don Ángel, para mí esto es un viaje de exploración. O sea, el lector cuando comienza a leer el libro se va a montar conmigo en cubierta. Y vamos a atracar en 5 puertos. Cada puerto cubre unos temas esenciales. Por ejemplo, el primer puerto se titula Agua, Sal y Vida. Y ahí es que yo explico que lo primero que vemos es el agua. O sea, de hecho, este planeta es agua. Y es bien curioso porque en una de las expediciones del Apolo, creo que fue el Apolo 17, en 1972, se tira la primera foto del planeta Tierra desde el espacio, la primera foto de portal. Y el astronauta, yo explico la historia aquí, cuando ve esa foto dice, pero ¿por qué esto le llaman planeta Tierra? Si yo estoy viendo más agua líquida en el océano, si no está líquida está en forma de vapor como las nubes, o si no, congelada en las capas polares. O sea, la única materia que la encuentras la sustancia que la encuentras en los 3 estados de la materia, como sólido, líquido y gaseoso. Bueno, la cosa es que el hombre tira esa foto, y esa foto crea un movimiento ambiental y de concienciación. Primero, que somos una partícula en el universo, y segundo, que ahí se vio la realidad de que somos más agua que tierra. De hecho, sugirió que debiéramos de haberlo llamado el planeta agua y le puso esa foto de Blue Marbles, la caneca azul. Por lo tanto, lo primero que nos preguntamos, ¿y dónde vino esa agua? Y te digo que te adelanto que esa agua es extraterrestre, por definición. Vino del espacio y lo explico aquí. La sal, ¿por qué tanta sal? ¿De dónde vino tanta sal? Y la sal
explico estos procesos geológicos, pero de una manera bien sencilla y amena, pero me gusta siempre incluir lo que es el folclore, la historia, la fábula, por ejemplo. La sal tenía una importancia en el pasado, porque era la manera de curar y la manera de preservar los alimentos. Y de hecho a los soldados romanos se les pagaba con sal, de ahí viene el término salario. Y por falta de sal, las tropas de Napoleón prácticamente perecieron en Moscú. Y todo eso lo voy explicando. Y vida, porque la vida necesitó de un medio líquido para que se dieran esas primeras reacciones que dieron origen a la vida, esa primera célula. Y así quedó demostrado por experimentos de estos investigadores en Chicago. De ahí nos vamos, ahí salimos de ese puerto y nos vamos para el segundo puerto. Ahí hablamos de lo que es el fondo marino de las provincias. Y ese es otro viaje, pero ahí nos vamos a sumergir. Imagínate que saliéramos de aquí, vamos a decir, de la playa del Escambrón, y vamos a cruzar el Atlántico y vamos a salir por el Mediterráneo. Y yo doy un viaje de qué es lo que vamos a estar viendo, qué estructuras geológicas vamos a estar viendo ahí, qué yacimientos, qué riqueza, qué criaturas. Bueno, yo te diría que prácticamente el 90% del fondo marino no está explorado. Sabemos que le invierten más al espacio que esto acá, pero bueno, eso es otro tema. Pero el 90% no está explorado, y cada vez que identifican de 10 especies que identifican ahí, 8 son nuevas para la ciencia. Y de ahí, estamos hablando, de ahí nos movemos al tercer, eso por darte un ejemplo y otros temas más, nos vamos al tercer puerto, que ese es el de la energía del mar. Las corrientes, ¿qué son las corrientes? ¿Por qué son importantes? Las olas, hay olas gigantes, existen, yo lo explico, y las mareas. Las mareas controlan el ciclo en el océano. Ya vamos al cuarto puerto, que es la vida marina costa y litoral. Ahí es que vamos a hablar de las criaturas, de la maravilla de las criaturas hay criaturas que rompen la imaginación, y la importancia de muchas de esas criaturas. ¿Qué tenemos que aprender de esas criaturas? Estos ecosistemas de litoral que tenemos en Puerto Rico, por ejemplo, que son tan importantes, como estuve mencionando. De ahí nos vamos al quinto puerto. Ahora, antes de ir al quinto puerto, tú mencionas estas criaturas que están en el mar, y yo asumo que la vasta mayoría de las personas que pasan por esta vida no han descubierto ese mundo. O sea, es un grupo bien pequeño el que ha tenido la fortuna de haber buceado y haber visto ese mundo submarino. Yo soy una de estas personas afortunadas de haber buceado por muchos años en Puerto Rico, en Australia, en distintos sitios del mundo. Y la verdad que desde la primera vez que yo me sumergí, yo quedé estupefacto. Yo no podía creer que había esa belleza que hay en el mundo submarino. Y siempre me ha dado pena que la vasta mayoría de gente no pasa por este mundo y no tiene la oportunidad de verlo. Pero es algo indescriptible, y la variedad de organismos que hay y los corales es una cosa. Entonces, ¿cómo cambia con los colores? Con los colores, con la luz. Cambia completamente. Tú ves una cosa de una forma y después vas a verla y la luz le está dando por otro lado y estás viendo otro organismo. Y la cuestión de uno poder ir flotar, e ir con las mismas mareas y las corrientes. Es una experiencia, yo creo que única. Es única, don Ángeles. Yo siempre lo visualizo. Imagínense que ustedes van a flotar. Imagínense que van para el yunque, por dar un ejemplo. Y tú vas a empezar a observar el yunque, pero flotando en el aire. Lo vas a empezar a ver desde arriba. Y vas a poder entrar, ¿verdad? Vamos a decir, entre el dosel y los árboles, y sale como si estuvieras en suspenso, observando toda esa riqueza que bien menciona, como si estuvieras volando en ese ecosistema. Con la diferencia que la vida marina la puedes ver más de cerca. Mucho más de cerca. Nosotros cargamos un pequeño océano en nuestro interior. Somos 60% agua, y muchos de estos fluidos corporales tienen la salinidad del mar. Pues ese puede ser, ¿verdad?, esa evidencia evolutiva de que la vida nace en el mar. Por eso muchos de nosotros sentimos esa atracción de volver y de estar ahí. Porque lo tenemos ahí. La sensación, como bien dice don Ángel, cuando estamos en conexión con el ecosistema, de hecho, yo soy oceanógrafo de preparación académica y vocación. Y todo empezó con una experiencia como esa.
cuando niño. Y parte, esa es la invitación a que los lectores se acerquen. Porque el libro le da la información, los conecta, los enriquece, los va a deleitar. Pero nada como tener la experiencia de estar cerca. Y a lo mejor no tienes que sumergirte. Yo entiendo eso. Pero hay otras maneras también, ¿verdad? Acercándose, observándolo, que lo puedes hacer para tener esa conexión completa, ¿no? Y con el océano. Pero definitivamente, y todavía, o sea, nos sigue maravillando. El océano está en la literatura, está en la historia, está en el folclore. Y todavía está inexplorado. Muy inexplorado. Y yo entiendo que la clave de nosotros como especie, pues se puede seguir hacia adelante conociéndolo y entendiendo sus procesos. Ese cuarto puerto habla de eso, de esas criaturas maravillosas, porque es que se descubren cosas. Mencioné ahorita lo de este producto anticanceroso, pero tenemos otra criatura en el Caribe, es una pequeña agua viva, es inmortal. Esa agua viva, cuando se siente amenazada, cuando las condiciones ambientales se ven adversas, ya no muere. Ella retrocede su proceso celular, lo que llaman diferenciación celular, y vuelve a ser las células embrionarias y se queda como una célula embrionaria en lo que las condiciones mejoran. Una vez mejoran, vuelve de nuevo a ser una medusa. Y se está estudiando, porque ahí podemos tener también la clave del envejecimiento, ese proceso. Eso por darte un ejemplo. O sea que las maravillas no solamente van dirigidas a ese aspecto visual que es tan importante y que es lo que nos conecta mucho primero, sino que también podemos estar dependiendo de estos descubrimientos, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle investigación. Y don Ángel, me acuerdo, a mí me apasionó de las personas que a mí me inspiraron en los medios. Uno fue Jacques Cousteau con el The Silent World. O sea, yo creo que este no fue un oceanógrafo de preparación, fue un comunicador y le gustaba hacer documentales, pero nacía de una pasión por el océano. Y fue de los primeros que dio a conocer esto a través de sus expediciones y, ¿verdad? Y sus documentales. Y creó toda una generación de científicos marinos en esa línea. Y logró hacerlo. Y es interesante porque él nunca pensó que esto iba a llegar y en una época que era bien difícil mover este tema del mar. Mucha gente le daba la espalda al mar. Y todavía le da la espalda al mar. Y en esa misma línea yo quiero continuar parte de ese legado. Quiero también reconocer al doctor Seramet Viva, fundador del Departamento de Ciencias Marinas, recinto universitario de Mayagüez, porque él también fue un catedrático público. Siempre tuvo la conciencia de dar a conocer el océano en arroz y habichuela, y tengo el privilegio que me dedicó mi prólogo antes de que se nos adelantara en el camino. Facundo Hueso en física hacía lo mismo con su programa. Carl Sagan en física ya internacional, o sea que, y en mi caso, don Ángel, hay pocos libros de este tema, hay pocos libros de ciencia popular en español, y me siento que eso es un legado, pero el lector es el que va a tener la última palabra, y estoy en espera en ese proceso, que lo lean, que se conecten, y de ahí seguimos. Tú mencionas a Cousteau. Yo tuve la fortuna de conocer al hijo de él, Jean-Michel Cousteau, y lo trajimos a Puerto Rico, la Fundación Conservación Marina de Culebra, y tuvimos unas actividades en San Juan y unas conferencias de prensa en Culebra. Y él siempre hablaba que su misión era la de convertir a los ciudadanos en defensores del mar. ¿Okay? Y él, recuerdo que él le dedicaba tiempo a los jóvenes, a los niños y a los viejos. Él decía que el resto de la gente estaba muy ocupada con otras cosas. Los viejos pues tienen el tiempo para poder ayudar y poder aportar, y los niños es el futuro. Les vas creando esa semilla, porque si bien tú mencionas de toda la importancia que es el océano y el mar para una sociedad, yo creo que es igualmente importante reclutar a los defensores de ese recurso de nosotros. Porque quien está destruyendo, igual que los problemas climáticos y muchos de los problemas, es el propio hombre que está destruyendo el ambiente. Aparte de los problemas que hay cíclicos, ¿verdad? ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, empezando por Jean-Michel, tenía una visión, o sea, lo tenía bien claro. Vamos a empezar por los niños. Yo he tenido la experiencia de trabajar con niños como director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan, y
Por ejemplo, proyectos de siembra de mangle, restauración de mangle. Los llevo, hacemos una siembra de mangle, se explica por qué estamos sembrando mangle. Se explica que son barreras naturales, esas raíces nos protegen de la erosión costera, de las marejadas, y además que esas raíces son los viveros de los océanos tropicales. Me refiero a mangles rojos, esas raíces, ¿verdad?, que le llaman suspendidas. Y los ponemos a sembrar. Esos niños, con esa experiencia, no solamente se llaman la información, sino que se conectan. Y esa siembra, como cualquier proyecto de restauración, puede venir un sistema, una tormenta, y hay que empezar de nuevo, no importa. Pero ese conocimiento que se llevaron a esos niños, esa experiencia que se llevaron a esos niños, es tremenda. Eso no lo quita nadie. Eso queda ahí impreso. ¿Y qué pasa? Cuando van a la casa, son los niños los que le hablan a los tíos, a los papás, a la familia de lo importante que es sembrar y conservar el manglar. O sea, que son los mejores embajadores en todos estos proyectos de conservación. Y he tenido la experiencia. Otra cosa, don Ángel, esos niños son los que van a estar tomando las decisiones muy pronto. Y si ya tienen una base ecológica, una sensibilidad ecológica, pues podemos estar tranquilos que vamos a crear una cultura que va a tomar en consideración el ambiente, una generación, una cultura que va a pensar, va a consumir y va a planificar con el ambiente como centro. Yo recuerdo, Jorge, que en la isla de Roatán, en Honduras, unos detalles que ellos tenían para los buzos, porque los buzos, desgraciadamente, en muchos casos por falta de adiestramiento o algunos falta de interés, no ayudan a proteger los corales, por ejemplo. Los rompen. Y entonces, para tú bucear allí, primero la persona que te iba a llevar, el dive master, te hacía unas pruebas para saber si tú sabías de verdad bucear. Desde tirarte la careta abajo y tú la recoges y te la pones abajo y subes. Cosas como esa. Y otro detalle es que prohibían los guantes. Y es un detalle bien interesante porque si tú no tienes guantes, tú no tocas nada. Porque te puedes encontrar los famosos corales fuego y se te queman las manos. Así que cuando tú tienes guantes, tú tocas todo. Cuando no tienes guantes, no tocas nada. Y es un detalle que lo tenían como requisito. Si tú tenías, te quitaban los guantes, no podías usar guantes. Es el único sitio que yo he visto eso en el mundo, por lo menos que yo haya visto. Y es lo que te digo de no solamente concientizar a las personas de que se conviertan en embajadores, en protectores, sino que educarlos a ellos mismos para que no hagan daño a ese mundo maravilloso submarino. Eso está excelente. Yo quisiera que esas medidas se tomaran aquí en Puerto Rico, porque yo sé que hay operadores excelentes que llevan a su gente y les dan, ¿verdad?, estas recomendaciones. Da gusto. Yo creo que eso es importante. O sea, si nosotros queremos conservar estos recursos y vivir de ellos, ¿verdad?, porque esto genera una economía, pues tenemos que empezar a protegerlo. Y no solamente llevar a la persona a ver el ecosistema, o como ocurre en la palguera, montarlo en el bote y llevarlo al callo. No, educarlo. No solamente que la pasen bien, educarlo. Y definitivamente, o sea, la cuestión de la conservación en esa línea, yo creo que la base es el conocimiento, ¿no? El proveer el conocimiento. Lamentablemente, nosotros a veces no pensamos, no hay una voluntad a veces política, porque reglamentos tenemos, y tenemos unos recursos aquí científicos extraordinarios. Profesores, académicos, investigadores que saben esto muy bien, organizaciones del tercer sector de primer orden. Pero a veces veo un poquito rezagada la voluntad política en la implementación y el manejo de nuestros ecosistemas, a pesar de que muchos de estos ecosistemas y de estas reservas tienen unos planes de manejo. Necesitamos hacer ese llamado. Yo creo que la gente cada vez se educa más, las organizaciones se educan más. Y muchas veces no vamos a tener que depender del tercer sector. De hecho, eso es clave, eso lo demostró el huracán María. Lo importante es el tercer sector y la comunidad de tomar acción. De pronto esa es la clave, olvidarnos de la voluntad política y vamos a darle oportunidad y vamos a darle responsabilidad y otorgarle a estas organizaciones el manejo de muchos de estos recursos. Y está pasando con algunas playas y algunos ecosistemas y ha sido eficiente. Tal vez esa es la clave, pensar un poquito diferente y darle más participación a las organizaciones sin fines de lucro y al ciudadano. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El océano y su litoral en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Bauzá Ortega, quien ha sido profesor de Ciencias Marinas en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez y actualmente se desempeña como director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Y también es autor de un libro que invito a nuestros radioescuchas a que lo lean, que se llama Explorando el océano y su litoral. Y es un libro donde él narra toda su vivencia y su visión en términos de este gran recurso que rodea a Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de los puertos, Jorge, y se nos quedó el último. Me gustaría, para efectos de las personas que no hayan escuchado el primer segmento de este programa, que les resumiera rápidamente los 4 puertos primero y después vamos al quinto. Claro que sí, don Ángel, un placer. El libro es un viaje de exploración a bordo de un barco. Y nosotros vamos a visitar 5 puertos. Cada puerto es una sección. Y cada sección tiene una cantidad de ensayos didácticos. Son 50 ensayos en total del tema de las ciencias del mar, de sus criaturas y del litoral. El primer puerto comienza con la base. Se titula Océano, Sal y Vida y habla del origen, del génesis del océano, cómo llega el agua, de dónde vino la sal, cómo se necesitó un océano para que naciera la primera forma de vida. Y lo explico de una manera bien sencilla, pero con base científica, ¿verdad? De ahí nos movemos al segundo puerto, que es el fondo marino, las provincias, que eso es un viaje. Nos vamos como en un submarino donde vamos a describir todo lo que podemos encontrar ahí en el fondo, esas estructuras, pero también hablo de la riqueza. Le hablo que de hecho, le adelanto que en el océano hay oro. Y en el océano hay unos yacimientos de metales que son necesarios para la civilización. Y se está explorando su explotación, como los de manganeso, especialmente detrás del litio y del cobalto, que eso es lo que coge las baterías. Si hablamos de energía renovable, y estos yacimientos en tierra se van a agotar, pero eso está en el libro. Nos vamos al tercer puerto, que es las olas, mareas y corrientes, que es la energía, y hablo si hubo una ola gigante, porque es importante las corrientes, cómo las criaturas utilizan las corrientes, cómo se puede sacar la energía de las corrientes y de la ola. El cuarto puerto es el de la vida marina costiliotora. Ese es bonito porque yo siempre he dicho que las criaturas marinas conectan, generan una simpatía y son, hablando de embajadores, sino que para llevar mensajes de conservación a través de estas criaturas marinas. Es bonito y muchas de estas criaturas guardan unos secretos que pueden ser bien importantes para nosotros como especie y civilización. Y de ahí terminamos al quinto puerto, ahí desembarcamos. Ese es el puerto que se titula, ¿verdad? Momento para reflexionar y actuar. Y es que sabemos que el océano necesitamos conservarlo, protegerlo. Necesitamos un océano saludable para poder aceptar todos los regalos que nos ofrecen, como es el oxígeno disuelto. El océano produce más del 60% del oxígeno. Y ya hablamos un poquito de la extinción. Por ejemplo, hablamos de la foca caribeña. Puerto Rico tuvo una foca. Cristóbal Colón la describe, pero básicamente se extinguió casi a la misma vez que se describió. Los plásticos y los microplásticos. Estamos generando una cantidad de plástico y ahora estos microplásticos se consideran píldoras tóxicas. Son estos fragmentos pequeños porque entran en las cadenas alimenticias y tienen unos solventes y demás y se está estudiando como píldoras tóxica. Tenemos que reflexionar sobre eso. La acidificación del océano, que no se entiende mucho, porque el pH del océano está bajando. ¿Qué es acidificación? Acidificación. ¿Qué es eso? Explícalo. Ese es el proceso que el agua del mar se vuelve más ácida. El ácido se mide en pH y es un número que va de 0 a 14. Por ejemplo, el pH
del cuerpo humano de los fluidos es 7. Es pH neutral. El pH de un jugo de limón es como 4, es ácido. Menos de 7 ácido, más de 7 alcalino. El Clorox, los detergentes tienen un pH y es una manera de describir la sustancia. Pero el pH cuando lo medimos en un cuerpo de agua es un indicador de la salud de ese ecosistema porque el pH de cada cuerpo de agua debe tener un pH saludable. Si está muy bajo o está muy alto ese número, algo está pasando. En el océano, el pH del océano es 8.2 y ha habido una ligera disminución a partir de la revolución industrial, siglo XVIII, los 1700. Y es que el océano está absorbiendo el 33% del dióxido de carbono que nosotros estamos produciendo por la combustión de combustibles fósiles. Los carros, las termoeléctricas, todo el dióxido de carbono está yendo a la atmósfera. Y eso es lo que, ¿verdad? Uno de las causas del calentamiento global, ese gas de invernadero. Y el océano está absorbiendo una tercera parte de ese CO2 antropogénico a un costo. Y el costo es que está disminuyendo el pH. El océano no jamás va a ser ácido por otras reacciones químicas, pero sí una disminución en pH se puede observar. Y esto pone entonces en jaque y amenaza a todas aquellas criaturas que producen esqueletos de carbonato de calcio. Corales, langostas, gastrópodos y especialmente los más pequeños, que son los más influyentes, como el fitoplancton marino, que son microscópicos, pero dominan básicamente la superficie del océano y son los productores del oxígeno y son los que comienzan las cadenas alimenticias. Y entonces se está estudiando ese problema. Aquí yo le explico, ¿no? En qué consiste. Y entonces cerramos en el epílogo, ¿no? Hablando un poquito de la economía azul, porque también tenemos que hablar cuánto vale el océano. El océano es la primera potencia en el mundo. Y hubo un estudio que se hizo, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? El Boston Consulting Group con World Wildlife Fund y estimó los servicios, más bien los tangibles, en 2.5 trillones. Y estamos hablando de los tangibles, no estamos hablando de la recreación, no estamos hablando de un sinnúmero de la producción de oxígeno. Bueno, la cosa es que hacemos conciencia de todo esto, pero no solamente hacer conciencia, tenemos que llamar a una acción, o sea, invitar qué yo puedo hacer. Ya me dijiste cuál es el problema, qué yo puedo hacer. Y entonces ahí damos unas recomendaciones que fueron básicamente estructuradas por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 10 indicaciones cómo nosotros podemos empezar esta misma tarde a conservar el océano. Y con eso desembarcado, ahí yo me despido de ustedes como capitán y como termino, ¿verdad? Diciendo, hemos atracado en el 5º puerto y desembarcado de este viaje de exploración. Te acabas de convertir en un verdadero oceanógrafo aficionado, de los embajadores y amigos del mar, los agentes de transformación y cambio. Escudriña, expande y comparte tu conocimiento. Visita, vigila y abraza el viejo y maravilloso Gran Azul. Firmado el 8 de junio del 2023, Día Internacional de los Océanos. Y ahí pongo la latitud y longitud donde yo termine esa frase. Que la pueden, no te la voy a adelantar para que la tiren en Google Earth. Ahí fue que terminamos ese viaje. Jorge, yo siempre he sido un promotor de que Puerto Rico no puede justificar que no tenga una industria pesquera que convirtiera a Puerto Rico en un país autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Tú vas a islas alrededor del mundo y todo el mundo tiene una industria pesquera bien saludable. Vas a las costas en Francia, en España, todo el mundo consigue allí pescado fresco, te los ponen en sitios para comprarlo. Y Puerto Rico, es increíble que los restaurantes más prominentes de Puerto Rico importan los pescados. Y de hecho, muchos de los turistas que vienen, y yo he tenido gente que he llevado a comer, y lo que piden es pescado fresco y no hay. Lo que hay es una merluza de Europa, hay un sea bass de Chile. O sea, nosotros no hemos podido desarrollar esa industria que es bastante fácil desarrollarla. Bueno, somos una isla, estamos rodeados de agua. O sea, yo esperaría que eso se trabajara. Don Ángel, eso de la demanda de marisco en Puerto Rico como en el mundo sigue aumentando. Y Puerto Rico lamentablemente puede satisfacer menos del 10% con su pesca. Y es curioso porque ya la pesca fresca está comprada antes que llegue al muelle. Yo he visto esa dinámica. El pescador que viene con chillo, que viene con cartucho, que viene con... Perdóneme, viene con
productos del mar, ya hay un comprador en el muelle o ya hay un restaurante que ya tiene esa pesca comprometida. Y si nosotros tenemos la suerte de llegar a ese restaurante ese día, comiste pescado fresco. Sí. Pero se acaba rápido y obviamente la demanda hay que satisfacerla. Y lo curioso es que, por ejemplo, te ofrecen mero, que es una especie riquísima, pero no es mero. Muchas veces es otra especie, ¿verdad? Que la van bautizando con otros nombres. Pues precisamente, don Ángel, de eso hablo yo en el ensayo que se titula Sin pesca no hay pescador, de cómo nosotros podemos corregir eso. Y una solución es, tenemos que proveerle herramientas al pescador. El mar es como la agricultura en tierra. El agricultor en tierra cultiva su suelo, lo fertiliza, lo atiende. En el mar es lo mismo. Y entonces, pero con otras estrategias, ¿verdad? Con otras herramientas. Y una de ellas, por ejemplo, crear áreas marinas protegidas. Vamos a decir, en esta zona no vamos a pescar. Vamos a pescar a la vuelta redonda. ¿Por qué? Porque en esa zona es que se van a procrear las especies que tú quieres cosechar. Esa va a ser como la máquina de producción. Y entonces hay unos ejemplos bien interesantes que yo ofrezco en Italia, las Bahamas, donde tienen vamos a proteger la pesca en este cayito. Vamos a decir un cayo del este, no sé, o con la palguera, el cayo. Y ahí no se va a poder pescar. Cuando empiezan a hacer los estudios, la pesca alrededor de esa área protegida empieza a aumentar. Las especies que se capturan son de mayor peso. Pues eso puede ser una herramienta. Otra herramienta, vamos a crear espacios, vamos a crear hábitat para atraer la pesca. Uno puede construir estructuras, arrecifes artificiales en lugares donde no hay estructura. Y esas estructuras, y lo hemos demostrado, y se ha demostrado, atraen vida marina. Y tú puedes decir, mira, en esta área que lo que hay es un parcho de arena, vamos a crear un arrecife artificial con estas estructuras bien diseñado, se sabe cómo hacer. Y esto va a traer como consecuencia que va a traer peces. Pues mira, esas áreas vamos a usarlas de pesca. Además que le va a quitar un poco la presión a las otras zonas. Es una cuestión de manejo y de manejar bien lo que son los espacios sumergidos. Igual como si fuera un plan, ¿verdad?, de manejo del uso de suelo, pues tenemos que hacer lo mismo con el océano y existe un plan de manejo del fondo marino. Y hay áreas que tú puedes designar para crear estos proyectos. Hay áreas que tú vas a poder designar para hacerlas como áreas protegidas. Ahí vamos a tener las gallinitas de los huevos de oro, porque esas especies, los peces desovan. Y cuando se procrean, van a poblar lo que está a la vuelta redonda. O sea, tenemos que intervenir en este proceso. Y la tercera recomendación, la maricultura. Vamos a hacer ranchos que se puedan cultivar atunes, samas. Y aquí en Puerto Rico hubo un ejemplo muy exitoso en Culebra, que tenían una ranching, creo que estaban cultivando samas y cobia. Y estaba funcionando bien la cosa. Lo que sucede es que, según entiendo, y esto es la información anecdotal, el que estaba trabajando, ¿verdad?, liderando este esfuerzo, quería expandir. Y se le hizo muy difícil con la permisología. Que en Puerto Rico la permisología puede ser un poquito desalentadora para uno de estos proyectos. Y le ofrecieron, entiendo que Panamá, ven para acá y ponte lo que tuviera. Y movió sus operaciones hacia allá, pero quedó demostrado, ¿no?, que tenemos que revisar estas opciones. Y creo que algunas de las restricciones eran federales, pero había que buscarle la vuelta. El problema, Jorge, es que cuando no hay un proyecto de país, pues entonces no caen ninguno de estos eventos, porque el proyecto del país de Puerto Rico es aumentar la dependencia federal. Y si esa es tu prioridad, pues todos estos proyectos se caen. Pues no hay un padrino, no hay los recursos, no hay la iniciativa. Yo estoy de acuerdo. Por eso, don Ángel, a mí me gusta a veces beber el vaso medio lleno. Y va a ser la comunidad unida, las organizaciones sin fines de lucro unidas, la colaboración con la academia, y que vengan los empresarios y los inversionistas a apoyar esas iniciativas, a ver si nos podemos desligar un poco. Eso no nos salva de la permisología, pero eso se puede trabajar, eso es técnico. Pero tenemos que trabajar, o sea, no podemos depender tanto de estas estratas que no controlamos. Sí. Jorge, o sea, fíjate, estamos hablando de lo que, primero, lo más importante que es la alimentación, ¿verdad? Que sin alimento uno no puede existir.
Pues tenemos aquí un recurso que tiene Puerto Rico, que lo rodea a Puerto Rico, que está ahí y sencillamente nosotros no capitalizamos ni maximizamos ese recurso, usamos lo mínimo. El segundo que tú mencionas, que me parece que es importantísimo, es la cuestión de energía. Uno de los grandes problemas de Puerto Rico es el alto costo de energía. Y nosotros tenemos este recurso gratuito y nos hemos concentrado y se han hecho iniciativas, algunas buenas, otras limitadas, con el sol y con el aire, ¿verdad? Con los molinos. Sin embargo, hay este recurso marino que está ahí y es gratuito. Y sin embargo, nosotros sencillamente lo hemos ignorado. Es interesante, don Ángel, porque en la década de los 70 aquí hubo una iniciativa, se llamó OTEC. OTEC es una tecnología para obtener energía del mar y la fuente de la energía son las diferencias en temperatura. Las diferencias, o sea, la temperatura en el agua superficial es más cálida y la temperatura, vamos a decir, a 2000 pies de profundidad es más fría. La temperatura ahí es como la temperatura del agua de la nevera. Y entonces esta tecnología que se llama conversión de energía termal oceánica, pues aprovecha esa diferencia en temperatura para generar energía. Y sin entrar en detalles técnicos, que sí los explico en mi libro, aquí lo interesante es que en la década de los 70 hubo un estudio en Punta Tuna, eso creo que es Yaucoa, y era que en los 70 hubo una crisis energética y el gobierno de los Estados Unidos empezó a asignar fondos para buscar opciones de energía renovable. Y el recinto del Colegio de Mayagüez, yo creo que eso era lo que era esta oficina ya mismo les digo, creo que era el Departamento de Desarrollo, Research and Development. Era una dependencia de la institución académica que se dedicaba a capitalizar fondos para investigación. El Centro de Estudios Energéticos y después fue el Centro de Research and Development. La cosa es que se asignaron fondos y empezaron a hacer un estudio, lo que llaman un site selection, donde se podría poner una planta OTEC en Puerto Rico. Estamos en los 70. Y empezaron a hacer estudios, identificaron el área ideal porque tiene que ser un lugar que las aguas profundas estén cerca de la costa para poder bombear esa agua fría. Esto levantó un sinnúmero de datos, hubieron unas publicaciones y dijeron aquí se puede trabajar. De hecho, creó generaciones de estudiantes porque incorporaban a los estudiantes en la investigación. Y fueron meses de investigación y se identificó el área como propensa. Pero en eso volvieron a bajar el precio del barril, los grandes intereses, y cortaron los fondos para desarrollar tecnología de energía renovable. Y se quedó todo archivado en documentos, informes que deberíamos de revivir. Otro aspecto importante, Jorge, es que la utilización del agua en Puerto Rico, ¿okay? Que es un tema indirectamente y directamente relacionado con el océano, pero a veces no estoy hablando de esa agua, el agua que cae de la lluvia. Nosotros en esto es imperdonable que cada X número de años surge los titulares de que hay una sequía en Puerto Rico. Y yo siempre digo, ¿pero por qué tiene que haber una sequía en Puerto Rico? Y mi ejemplo es Israel. Israel está en un desierto. Es un desierto y ellos técnicamente viven en una sequía 24/7. Y sin embargo, nunca carecen de agua. ¿Por qué? Porque ellos maximizan el agua en todo. Yo recuerdo un edificio de la universidad, allí de Jerusalén, donde no estaba conectado a la electricidad. Todo lo que usaban era el agua para crear la electricidad que consumía el edificio. Y era de hecho la Facultad de Recursos Naturales, era de Ambiente, Ciencias Marinas. Y entonces yo quedé estupefacto porque utilizaban el agua de los inodoros, todo, y lo ponían, y eso creaba la energía para tener aquello con aire acondicionado. Wow. No era abanico, aire acondicionado. Luego te vas al campo, o sea, con todo el sistema de gotero que ellos tienen para las frutas. Ellos son autosuficientes alimentariamente, ellos exportan fruta, ahora están produciendo vinos. O sea, es una cosa increíble cómo ellos sin agua utilizan el agua del mar también, le sacan la sal al agua y lo pueden tomar el agua. Y eso en Singapur también. Singapur utiliza el agua
del océano para tomar allí. Entonces nosotros nos concentramos, te digo, y la prioridad de Puerto Rico, pues desgraciadamente es los fondos federales, más ayuda, más mantengo, y no dedicarle fondos a estos proyectos, a desarrollarlos. Definitivamente, de verdad que estos son proyectos dignos de emular, estos que mencionas, don Ángel. Y no hay que reinventar la rueda, está inventada, es copiársela. Exacto, tan fácil como eso. Y aquí Puerto Rico es más crítico porque voy a citar a Ferdinand Quiñones, hidrólogo. Él tiene una página, dirigió mucho tiempo el sistema geológico de los Estados Unidos aquí, USGS, y él tiene una página de agua y él viene haciendo los análisis de la cantidad de agua, de lluvia que llega a Puerto Rico, y él dice, mira, aquí no ha dejado de llover. O sea, en Puerto Rico el agua no ha escaseado. O sea, hay patrones de sequía, hay patrones de la lluvia más abundante, pero históricamente, a través de las décadas, el presupuesto, el problema es el uso y la distribución. Y me acuerdo que hubo un ingeniero que dijo, mira, aquí en Puerto Rico el agua potable es como un barril. La mitad de ese barril está sedimentado. Y vamos a decir, una tercera parte de ese barril está lleno de boquete. Y lo que puede retener es el agua potable que tiene el ciudadano para consumir. O sea que el problema de aquí no es una escasez de agua, es un problema de administración y uso de agua. Y lo otro más grande que a mí me sorprende, don Ángel, que nosotros, o sea, el reuso del agua, o sea, es hasta irónico que el agua de desperdicio, o sea, el agua que tiene los inodoros, cumple con los requisitos de agua potable. Esa agua está clorinada, esa agua se puede beber y nosotros lo que estamos utilizándola para descartarlo. O sea, que podemos también reusar esa agua. O sea, aquí tenemos que empezar a pensar distinto. Hay que crear una cultura distinta de cómo se consume y cómo se decide. Porque lo vemos ahí, o sea, hasta que no viene la interrupción, no nos damos cuenta. Mientras abrimos el grifo y sale saliendo de agua, pensamos en otras cosas. O sea, y no podemos dejar a que lleguen las crisis. Pero una cuestión, entiendo, de manejo. Y si la cosa se pone muy crítica, pues vamos a movernos a la tecnología que ya está aprobada en estos países. Jorge, y también yo he hablado anteriormente de el gasto de electricidad que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. 1% pequeño, pero importante de la factura que uno paga a acueducto es un gasto de electricidad. ¿Y por qué electricidad? Porque son unas bombas que hay para bombear agua para las montañas de Puerto Rico. ¿Okay? Entonces, a mí me parece absurdo que porque no se recoge el agua de la montaña y utiliza la gravedad para que baje esa agua, entonces no tienes que bombear el agua, utilizas esa agua y te ahorras ese dinero de la factura del agua. Y esto yo lo he dicho en distintos foros, suena simpático, pero nadie hace nada absolutamente. ¿Okay? Y otro elemento interesante que está indirectamente relacionado con el océano es el caso en Roosevelt Roads. Y esto lo planteó Javier Blanco, el que dirigió el fideicomiso por muchos años y ha estado en este programa varias veces. Y Javier hablaba de que la Marina de Guerra creó allí un dry dock gigantesco que cabe un portaaviones. ¿Okay? Wow. Construir eso es casi imposible, incosteable. Y nosotros lo tenemos allí y eso es para tú coger y desarrollar un lugar para arreglar barcos, arreglar cruceros. Traerías ingenieros, artesanos, traería toda una economía allí sin tener que romper una playa, sin tener que, pues está hecho, construido ya allí. Tú lo que tienes que hacer un feasibility study, traer los inversionistas, te buscas a otro dry dock, gente que maneja dry dock en otras partes del mundo, puede ser en Singapur, puede ser en Seattle, donde sea, y lo trae y establece esto en Puerto Rico. Sin embargo, nadie lo que está hablando es traer a alguien para hacer una mega marina. Eso no es. Esto lo tienes aquí y traería gente profesional. Podría gente de Mayagüez, ingenieros, a trabajar allí. Podés hacer muchísimas cosas. Nada, también ignorado. Totalmente de acuerdo. Es lamentable que eso esté pasando, pero tenemos que seguir dándole y machacando porque de pronto a lo mejor nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer esta información. Pero viene una generación por ahí, don Ángel, mis hijas, que tienen una sensibilidad para esto. Y mi apuesta es que ellos son los que van a tomar las decisiones correctas. Y esos niños que le damos la oportunidad de participar en estos proyectos y esos jóvenes que yo quiero que lean mi libro, esos estudiantes, vamos a apostar a esa generación, a esa cultura para que implemente, piense y planifique de una manera sustentable. Pero hay que dejar saber las cosas como son. Eso es así.
El programa de hoy hemos discutido la importancia que es para Puerto Rico el océano que nos rodea. Es uno de nuestros grandes recursos, como hemos hablado en el programa, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de energía para este país, más recreacional, más una cantidad de otras posibles oportunidades que el océano nos provee a nosotros. Y felicito aquí a Jorge por este libro, porque este libro lo que hace es empezar y continuar creando conciencia y convirtiendo los nuevos ciudadanos puertorriqueños en embajadores de ese océano. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, don Ángel. Ha sido un placer. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.